Mira, si yo les pregunto quién es la mejor persona que ha existido en toda la historia, el mejor hombre, más específicamente, ¿quién dirías? La mayoría de gente, facilísimo, Jesús de Nazaret, o Jesucristo como lo quieras llamar. Pero incluso el mismo Jesús dijo otro nombre. Porque también tiene sentido, si tú crees en el cristianismo, es un poco injusto porque sabes de que Jesús no era solamente un hombre cualquiera. No solo era un buen tipo que le caía bien a todo el mundo. Este era Dios hecho carne, el verbo hecho carne, como dice Juan capítulo 1. Entonces, si no cuentas a él, porque él fue 100% un hombre como tú y yo, pero también era Dios completamente. Dice, por ejemplo, la Biblia de que todo lo que era Dios estaba en él, encarnado. Pero él mismo dice, de todos los hombres que han nacido de una mujer, o sea, de personas que eran solamente humanos, como tú y yo, él dice, nadie era más grande que Juan. Entonces, Juan. Bueno, hay varios Juanes, estoy segurísimo, especialmente en Latinoamérica, conoces un montón de gente llamado Juan. En la historia del Nuevo Testamento, los dos Juanes que conocemos son el discípulo, Juan, que era el bebé del grupo, era el más joven de los discípulos, pero también hay otro Juan, que viene antes, los que ya más o menos conocen la historia. Ahora, la mayoría de la gente, para no confundir con el discípulo, lo han llamado Juan el Bautista. Entonces seguro que ustedes están como que, ok, sí, me acuerdo de este Juan el Bautista. Estoy segurísimo que si han visto alguna serie o una película sobre Jesús, casi siempre lo ves más o menos al inicio de la historia en su bautismo. Entonces, quiero darles un poco de contexto histórico, porque esto es otra evidencia que vemos, de que no solamente de que Jesús era la verdad, pero de que él era el Mesías judío, que el Mesías prometido desde literalmente miles de años antes de que él vino a la tierra. Mira, Roma conquistó a lo que el día de hoy es Israel, en esta época se llamaba Palestina. Conquistó esta tierra, este territorio, lo incluyeron en el Imperio Romano en el año 63 a.C. Desde esa época, desde esta época de opresión de los romanos, había un montón de mesías. Había un montón de gente que básicamente que se levantaban, estos eran hombres militares casi siempre, y querían básicamente tomar ese título del Mesías. Especialmente después de que los judíos regresaron a la tierra, a lo que es Israel, de su cautividad en Babilonia y en Persia, muchos habían ya redescubierto la Biblia. Hace unas semanas atrás hablamos sobre Nehemías y Esdras, de cómo ellos restauraron el templo en Jerusalén, tuvieron que reconstruirlo porque los babilonios lo habían destruido, y también habían restaurado el Torah, el Tanaj, la ley, lo que el día conocemos como el Antiguo Testamento. Estaban volviendo a lo que básicamente ellos sabían muy bien de que la razón por la cual Dios los había abandonado y los había dejado ser conquistados por los babilonios era por el hecho de que habían abandonado la ley. Entonces querían regresar a eso. Y en el proceso de leer el Tanaj, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, redescubrieron todas estas profecías sobre el Mesías. Entonces había esta época mucha gente lo llaman la época entre los testamentos. Esta época de esperanza que la gente decía, seguro que ya tenemos de regreso nuestro templo, ya tenemos nuestro sacerdocio, ya tenemos profetas. Seguro que ahora ya vendrá este Mesías, el ungido de Dios. Y la mayoría de la gente, especialmente mira, los judíos tienen una historia de ser conquistados y oprimidos por otros imperios por generaciones. Entonces no nos sorprende de que ahora viene un nuevo poder que se llama Roma, que conquista y los trata muy mal a los judíos. No es muy sorprendente de que no era incomún encontrar gente que se levantaba diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a derrotar a estos romanos. Casi todos eran inspirados por historias, por ejemplo, de Moisés o de Josué o del rey David. Porque las profecías decían de que este Mesías iba a tomar el trono del rey David. Y obviamente el único rey que existía para Israel en esta época era el César, el imperio romano. Entonces dijeron, no, tiene que haber un rey judío, este Mesías va a estar acá. Entonces casi todos estos hombres que se levantaban contra Roma en estas rebeliones y tenían un montón, literalmente miles de seguidores, todos decían, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías.
Y todo lo que todos estos tenían en común es de que siempre fallaban. Casi siempre terminaban crucificados o matados en batalla. Entonces, como te dije, no era en común, aún antes del primer siglo, cuando llegó Jesús y empezó su ministerio. Incluso antes había un montón de mesíases. Incluso si estudias un poco de la historia judía, aún después de que Jerusalén fue destruido en el año 70 nuevamente, esta vez por los romanos, se levantaban por unos 100 años más mesíases, más gente que querían tomar ese rol. Entonces todo el mundo estaban diciendo de que eran el Mesías. Pero lo que tú no veías es alguien proclamándose, o al menos clamando, de que eran el precursor. Lo que muchos de estos judíos olvidaban es de que antes de que viniera el Mesías, o al menos antes de que se revelaba el Mesías, había otra profecía. Algo que se tenía que cumplir antes de que venía el Mesías. Esto iba a ser una evidencia, porque lo que todos estos hombres tenían en común, según su interpretación de las Escrituras, era de que el Mesías iba a ser un líder militar. Iba a conquistar a los romanos y después establecerse en Jerusalén como rey. Y básicamente rehacer el imperio que tuvo el rey David unos 1000 años antes de Cristo. Pero casi nadie estaba diciendo, yo soy el precursor, yo soy el que está preparando el camino para que pueda venir el Mesías. Para los que no están más o menos familiarizados con esto, si tienen sus Biblias pueden ir a Isaías capítulo 40. Aquí hay una profecía que mucha gente se olvida. Mira, solo 3 versículos voy a leer de esto. Consuelen a mi pueblo. Esto es Dios hablando al profeta Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice tu Dios. Hablen con cariño a Jerusalén. Y anúnciale de que ha cumplido su tiempo de servicio y ha pagado por su iniquidad y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Esto suena más o menos parecido a Isaías 53, que viene mucho después. En el 52 vemos una profecía donde dice que el pueblo de Dios se entregó por nada. Esto habla un poco sobre una de las razones por la cual Israel fue tomado en cautivo, pero Dios profetizó a través de Isaías de que iban a ser redimidos sin plata. Ahora, esta es la clave, el versículo 3. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Entonces alguien va a estar gritando esto básicamente. Enderecen a la etapa su sendero para nuestro Dios. Oye, ¿sabes qué? Voy a leer un poco más porque hay algo muy interesante en el versículo 5. El 4 dice que se levanten todos los valles, que se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará, mira, acá dice, entonces, recién después de que viene esta voz clamando en el desierto, entonces se revelará la gloria del Señor. Y la verá toda la humanidad, el Señor mismo lo ha dicho. Otra traducción dice, el Señor lo ha prometido. Entonces todo el mundo está básicamente ocupado proclamándose el Mesías, pero casi nadie tenía esa humildad para decir, ¿sabes qué? No, yo no soy el Mesías. Simplemente estoy preparando el camino para que venga el Mesías. Y también acá es muy claro de que el Mesías no iba a ser un hombre cualquiera. Dice acá muy claramente, preparen el camino al Señor. Y dice acá en el 5, de que después de que esta persona está proclamando, preparen el camino del Señor, dice que todos verán la revelación de la gloria de Dios. Entonces, es muy interesante como, mira, los 4 evangelios todos hablan de este hombre que se llama Juan el Bautista. Pero solo uno de ellos, que es Lucas, si lees su libro, él hace una biografía sobre la vida de Jesús, básicamente su página de Wikipedia. Pero mientras que casi todo el mundo empieza con el nacimiento de Jesús, él decide, ¿sabes qué? No voy a empezar solamente con el nacimiento del Mesías, voy a empezar con el nacimiento de este precursor, del cumplimiento de esta primera profecía que va a validar la venida del verdadero Mesías. Entonces, si leen sus Biblias, obviamente no lo voy a leer todo, pero muchos conocen el nombre Zacarías. Era un descendiente de la línea de sacerdotes. Cuando se restauró el templo, cuando se restauró todo el sacerdocio allá en Jerusalén, él era parte de eso.
Entonces dice la Biblia que era un hombre anciano, pero que temía al Señor. Él y su esposa, que se llama Elizabeth. Y vemos un paralelo con él y Abraham y Sara. Esta pareja que ama al Señor, son devotos, que sirven al Señor con todo su corazón, todas sus vidas, y están orando para tener hijos, y tienen ese anhelo de tener hijos, pero hasta ahora el Señor no les ha dado nada. Pero Dios hizo promesas a Abraham. Él dijo de que a través de sus descendientes se le va a bendecir a las naciones. Y cuando lo lees un poco más profundamente, él está diciendo de que el Mesías, el que iba a restaurar al mundo, iba a venir a través de él. Entonces él simplemente confiaba, y los que conocen la historia, Isaac, eventualmente por un milagro de Dios, nació el hijo de Abraham y Sara. Zacarías estaba en una situación parecida, que él amaba al Señor y él lo servía fielmente en el templo, pero él y su esposa no podían tener hijos. Entonces un día dice Lucas de que un día él está en el templo, dentro del lugar santo, ofreciendo incienso ante Dios. Los que saben un poco sobre la estructura del templo, saben de que justo él estaba delante del velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí había un altar que ofrendían incienso, que era un símbolo de la oración. Porque acuérdate que el rol del sacerdote era como un representante entre el pueblo y Dios. Entonces el incienso era un símbolo de todas las oraciones del pueblo que él estaba ofreciendo ante Dios. Entonces cuando él estaba ofreciendo este incienso, dice que a su lado derecho apareció un ángel. Ahora lo conocemos como el ángel Gabriel. Y como cualquiera se asusta. Pero de nuevo ves un paralelo entre él y Abraham. A Abraham le vino el Señor y dos ángeles en esa época, que le vinieron para decirle de que él iba a tener un hijo, aún siendo un anciano. Este ángel le dice lo mismo, dice que el Señor ha escuchado tus oraciones, tus peticiones y también de tu esposa. Entonces el Señor te va a dar un hijo. Pero esto no va a ser un hijo cualquiera. Él va a tener, mira, dice que desde el vientre de su madre, él iba a estar lleno del Espíritu Santo. Y por esa razón tenían que hacer los que saben más o menos la historia de Sansón, saben lo que significa ser nazareno. Donde esto era en palabras muy simples, era un hombre dedicado a Dios desde el vientre de su mamá. No voy a entrar en muchos detalles de eso, pero básicamente se asombra a Zacarías, pero tiene una incredulidad. Abraham también al inicio, y incluso Sara se rió cuando escuchó lo que decían estos ángeles y el Señor, pero igual Abraham tuvo esta fe, diciendo, bueno, el Señor nunca me ha fallado hasta ahora. Él siempre ha estado conmigo, me protegió, me trajo a esta tierra, entonces yo voy a confiar de que se va a cumplir, que en un año voy a tener un hijo. Pero Zacarías tiene otra actitud y dice, ¿cómo voy a yo tener un hijo? Y mucho menos mi esposa, somos ancianos, como que... Y como tiene no era solamente por el hecho que no creía en el momento, era por su actitud. Entonces, mira, las palabras tienen poder, dice la Biblia de eso. Por ejemplo, si lees Santiago capítulo 3, de que hasta la lengua es un arma poderosa. Entonces más o menos para no impedir esta promesa, este cumplimiento, para que cuando él llegue a casa no le esté diciendo, oh, jamás vas a creer lo que me pasó en el templo, que un ángel me vino y me trajo este mensaje imposible, que vamos a tener un hijo. Entonces, para impedir eso, el Señor lo hace mudo. Y dice, tú no vas a poder hablar hasta que se cumple esta promesa, hasta que se cumple esta profecía. Entonces, él se va a la casa y el tipo no puede hablar. Y él dice, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Entonces, él me emociona, o sea, dame un papel y un lápiz para poder escribir. Ahí le dice todo. Estaba en el templo, yo estaba ofreciendo el incienso, me vino un ángel, me anunció que vamos a tener un hijo, que él va a ser lleno del Espíritu Santo, que tenemos que guardar este pacto con el Señor. Y entonces, wow, increíble, pero ¿por qué no me lo dices? Le regresa el papel, le dice, bueno, no lo creí, entonces como un castigo, hasta que se cumple esta profecía, no voy a poder hablar. Wow. Qué bendición para Elizabeth, ¿no? Ahí recién, después de que tenemos este
esta primera historia, ahora ya sabemos, porque dice la Biblia que muy poco después se cumplió la profecía. Elizabeth salió embarazada. Y mientras que ya, ahora, Dios, también el ángel le había dicho que le iban a poner el nombre Juan, ya que Juan estaba en el vientre de su mamá, ahí recién, ahora que ya tenemos listo, ya está en proceso este precursor, este cumplimiento de Isaías capítulo 40, ahí recién viene el ángel Gabriel a María. Ahora sí todo el mundo, sí, ahora sí, ya conozco esa historia, que lo anuncia que va a tener a Jesús, aún siendo virgen. Y algo increíble pasa. Acuérdate de que Juan es el hijo de Zacarías, que es un sacerdote. Entonces, él venía de una línea de sacerdotes. Yo quiero que tomen esto en cuenta. Esto va a ser interesante en unos minutos. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo, María también tiene ahora a Dios hecho carne, Jesús, en su vientre. Ella toma un tiempo, unos meses, para visitar a su prima. De casualidad, los que no sabían, Elizabeth y María eran primas. Entonces incluso el precursor y el Mesías también iban a ser familia. Entonces cuando ella va a visitar a Elizabeth, a su prima, lo llama prima o Elizabeth, no sé cómo lo hubiera llamado. Dice que solo al escuchar la voz de María, dice que en ese momento Elizabeth se llena del Espíritu Santo y ese bebé que estaba en su vientre dice que salta. Ella, literalmente, físicamente, ella puede sentir que su bebé salta, como regocijando, solo al escuchar la voz de María. Dice que ella fue llena del Espíritu Santo y ella proclamó, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, en ese momento Dios le dio esta revelación. Ya le dijo, mira, ella ya conoció a través de Zacarías de que en su vientre estaba llevando a un hijo ungido de Dios, el precursor. En ese momento el Espíritu Santo le dijo: tu prima, María, o tu primita, era mucho menor que ella, en su vientre también hay un milagro, también es un hecho de Dios, es un hecho del Espíritu Santo. Ese es el Mesías. Este Mesías no va a ser un hombre cualquiera. Esto es Dios hecho carne. Literalmente, el creador del universo se ha humillado y se ha puesto en su vientre. La única vez en la historia que Dios fue Diosito. Por tú y yo, Dios se humilló y se hizo un ser humano como tú y yo. ¿Quién soy yo? Yo no soy digno que la madre de mi Señor, literalmente mi Señor está acá frente mío, que venga a mí. Y también se llena del Espíritu Santo María y proclama sus adoraciones al Señor. Mira lo que el Señor ha hecho en mí. Mi alma regocija en Dios mi Salvador. De ahora y adelante, todas las generaciones me llamarán bendita. Pero no por nada que ella había hecho, sino por lo que el Señor había hecho en ella. Es algo muy interesante que veo, especialmente, mira, esto va a sonar un poco fuera de tema por un momento, pero van a entender por qué lo digo. Yo creo que es imposible ser un cristiano. Es imposible amar al Señor y conocer su palabra y estar a favor del aborto. ¿Por qué digo eso? Porque te das cuenta, obviamente María tuvo la revelación y después José, su marido, también ese ángel le tuvo que aparecer en un sueño para decirle: no tengas miedo de casarte con María, porque este hijo en su vientre no es de un hombre cualquiera, esto es del Espíritu Santo. Lo llamarás Jesús, Dios salva, porque este bebé salvará a su pueblo del pecado. Pero si no incluyes a María y José, la primera persona que reconoció la presencia de Dios, la presencia del Mesías acá en la tierra, era un feto. Juan el Bautista, dentro del vientre de su mamá, regocijó, saltó al escuchar la voz de María, porque sabía, el ángel ya lo había dicho a Zacarías, que desde el vientre de su mamá, él iba a estar lleno del Espíritu Santo. Increíble eso. Entonces, ¿todavía quieres creer de que el feto no es una persona? ¿Todavía quieres creer que el feto no merece la vida? Entonces, obviamente, primero,
nace Juan el Bautista y le ponen el nombre de Juan y él se dedica al Señor. Y después, mucho después, obviamente voy a hablar mucho más de esto sobre el nacimiento de Jesús al acercarse de la Navidad. Pero él empieza a proclamar. Él empieza, mira, él toma estos años en el desierto para estar solo con Dios, llevado por el Espíritu Santo. Y cuando hablé sobre ese sacerdocio, también acuérdate de que cuando vino el arca del pacto a Jerusalén, cuando el rey David trajo el arca, él sacó sus ropas de rey, de majestad, y él se puso como sacerdote. Y él también saltó y regocijó al estar en la presencia de Dios frente a él. Mira, solo por tener este arca que llevaba la palabra de Dios, el pan de vida y el sumo sacerdote, el símbolo del sacerdocio frente a él, saltó. Y ves un paralelo ahí increíble de que como también María, que en el sentido profético, ella fue en ese momento el arca del nuevo pacto. Y de que al estar en su presencia, este descendiente de sacerdotes también saltó regocijo de que Dios está cumpliendo sus promesas. Entonces, con esta inspiración, él nace y mira, desde su infancia, él toma tiempo en el desierto para estar con Dios. Hasta que llega quizás a unos 30, 40 años. No, la Biblia no dice a cuántos años empezó su ministerio Juan, pero sí dice la Biblia de que Jesús empezó su ministerio a los 30 años. De que él empieza a proclamar, arrepiéntanse a todo el mundo. Y la gente común lo amaba, porque él confrontaba a las autoridades, no solamente a los soldados romanos, pero también a los líderes políticos y espirituales de Israel, lo que el día de hoy llamaríamos los fariseos. Básicamente le están diciendo, incluso ustedes también tienen que preparar el camino del Señor. Ustedes están llenos de tanto orgullo por seguir la ley. No, ustedes también tienen que arrepentirse. Entonces él ganó un montón de enemigos, incluso el rey, porque también confrontó al rey. Y eso es una historia que voy a cubrir en otro tiempo. Pero también confrontó al rey por su pecado y eventualmente le costó la vida. Pero la gente le empieza a preguntar porque literalmente miles vienen hacia él. Acuérdate que este es un sacerdote técnicamente, porque el sacerdocio se llevaba de padre a hijo. Entonces, aunque literalmente parecía un loco, dice la Biblia que él vivía en el desierto, que comía langostas y miel, que estaba vestido con ropa de camello, pero incluso la gente viene a él para hacer mikvah, lo que el día de hoy conocemos como el bautismo. Y él proclama, arrepiéntanse. Y entonces el bautismo era este mikvah, sumergiéndose en el agua y saliendo, era un símbolo de ese arrepentimiento. Y él tenía esta autoridad porque él era técnicamente un sacerdote. Mucha gente se olvida de eso. Entonces la gente le empieza a preguntar, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el prometido de Dios? Y él tiene la humildad para decir, no, yo no lo soy. Pero sí soy un cumplimiento de profecía. Yo soy esa voz, lo que conocemos como Isaías 40. Yo soy esa voz proclamando en el desierto que preparen el camino del Señor. Comparado con el Mesías, realmente yo no soy nada. Yo ni siquiera soy digno de sacarle los zapatos. Entonces cuando él reconoce ahora a su primo, a Jesús, que también viene al río Jordán para ser bautizado, él dice, Señor, yo no soy digno. Dice, ¿sabes qué? Mejor tú bautices a mí. Y Jesús le dice, esto es para cumplir la ley, para cumplir la justicia. O sea, él, antes de empezar su ministerio como el sumo sacerdote para todo el mundo, él primero tenía que ser ungido por un sacerdote. Entonces Juan reconoce su rol en todo esto. Entonces, con todo su corazón, lo bautiza a Jesús. Y en lugar de solamente un aceite que representaba el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Y todos ahí lo ven, todos son testigos a eso. Todos son testigos de esta voz que viene del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Y yo tengo mi complacer en él. Y ahora con orgullo, Juan ha esperado este momento toda su vida para proclamar a todo el mundo, este es el Mesías. Él dice, miren, al Cordero de Dios. Mira, si se iba a cumplir Isaías 40, también se iba a cumplir Isaías 53. Dice, este es el Cordero de Dios que toma sobre sí mismo todos los pecados del mundo. Y para más o menos terminar la historia de Juan el Bautista,
Él eventualmente es arrestado por el rey básicamente por deshonrarlo. Y se mete en la cárcel y él empieza a escuchar todas estas historias sobre Jesús. Entonces él sabe de que ya más o menos ha cumplido su misión acá en la tierra. Sabe de que este rey no le va a dejar vivir. Bueno, realmente es su esposa. Eso es una historia para otro momento. Pero él sabe de que ya su tiempo acá en la tierra ya va a acabar. Entonces él quiere asegurarse de que él realmente cumplió todo lo que él tenía que hacer. Entonces desde la cárcel llama a unos discípulos para hablar con Jesús y enviarles un último mensaje de despedida. Decir, Jesús, mira, yo he sido testigo de todo, pero yo quiero que salga de tus labios. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías prometido? ¿O hay que esperar a otro? Y Jesús no solamente le responde con, oh sí, claro, primo, claro. Le dice, mira lo que está sucediendo acá en mi ministerio. Los ciegos ven, los cojos andan, los cautivos espiritualmente, los que tienen demonios, ahora están libres. Se está cumpliendo otra profecía. Mira, también del libro de Isaías 51, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar libertad a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos. Entonces, muchos de ustedes quizás han leído eso también de Lucas capítulo 4, donde Jesús dice que el día de hoy, al escuchar esto, se ha cumplido esta profecía. Entonces los discípulos de Juan regresan a la cárcel donde él está y le dicen, mira lo que nos dijo Jesús, mira lo que está sucediendo. Y cuando Juan escucha todo eso, puede sonreír y decir, ya cumplí mi misión. Ya preparé el camino para mi Señor, para mi Adonai. Ahora estoy listo para morir. Entonces por eso, después de su muerte, Jesús proclama con orgullo, mi primo, mira, entre todos los hombres que han nacido de una mujer, nadie ha sido más grande que Juan. Él sabía muy bien de que era Dios, pero decía, pero este hombre hizo algo único. Él preparó el camino para el Mesías y lo hizo bien. Porque desde el vientre de su mamá él estaba lleno del Espíritu Santo. Y antes de su muerte proclamó el Evangelio de que este es el Cordero de Dios que toma los pecados del mundo. Creo que si Jesús mismo dijo que este era el mejor hombre que ha vivido, creo que nos conviene estudiarlo un poco. Y mira, otra evidencia y otra prueba de que este Yeshua HaNatzar, este Jesús de Nazaret, es el Mesías. Porque no vino de la nada diciendo, mira, yo soy el Mesías, sígueme. Se cumplió esta profecía de que iba a venir alguien antes de él, lleno del Espíritu Santo, y que recién después de que viniera este hombre, la gloria del Señor se iba a revelar. Y esa gloria jamás se ha apagado y hasta el día de hoy tenemos a nuestro Mesías, Jesucristo. Y para todas las personas que están viendo esto a través de Facebook Live y Zoom, y que quizás van a estar viendo esto a través de YouTube después, tienes esta oportunidad en este momento para recibir a este Mesías, a este Jesús de Nazaret. Es el mismo, voy a proclamar el mismo mensaje que proclamó Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque ya el reino de Dios se está acercando. Y mira, Jesús va a venir. Ya vino una primera vez como Cordero, el Cordero de Dios, pero en su segunda venida Él va a venir como León, el Rey. Y Él va a establecer su reino acá en esta tierra con o sin ti. El deseo de Dios es que tú participes en ese reino, para que tú puedas reinar con Cristo. Tú eres un rey y Jesús es el Rey de Reyes. Entonces, esta es la invitación que tenemos para ustedes en el día de hoy. Arrepiéntanse de sus pecados y confía en el Mesías, en Jesús, Dios hecho carne, que murió y resucitó para darnos vida eterna. Entonces, en este momento, donde sea que estén ustedes, pueden hacer esta proclamación de arrepentimiento, de Señor, perdóname, Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador, una pecadora. Y ustedes mismos saben todo lo que tienen que decir ante Dios. Y yo no les tengo que decir. Y ahora esta confesión, bien simple. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, el Mesías. De que Él murió en la cruz por mis pecados, siendo el Cordero de Dios. Y de que al tercer día Él resucitó entre los muertos. Y Él ofrece a mí vida eterna.
Ahora Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que estaba en Juan el Bautista desde el vientre de su mamá, ahora yo quiero que tú habites en mí. Para que como Juan tú me puedes guiar. Yo puedo hablar, yo puedo ser tu boca, tus manos y tus pies. Así como Juan el Bautista, proclamando que el Mesías ha venido para salvar al mundo de la maldición del pecado y la muerte. Damos toda la gloria y la honra a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, toda la gloria y la honra al Señor.